Bienvenidos a nuestro podcast Conversando con un emprendedor. Estimada comunidad unadista, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Conversaciones con un emprendedor. El día de hoy en su episodio número 3, sanando a través de los cuentos la magia de la doctora Psique. Hoy tenemos el placer de conversar con una profesional que combina la psicología con el arte de contar historias. Estas para sanar. La doctora Psique, psicóloga, escritora y creadora de múltiples proyectos, nos hablará sobre cómo utilizar la cuentoterapia para transformar vidas. Doctora Psique, bienvenida. Muy buenos días, bendecido día para todos, para la comunidad unadista, para aquellas personas que nos escuchan desde casa. Gracias a ustedes por la invitación. Y como dice la doctora, sí que con cariño estoy aquí para servirles. Gracias a ti, por supuesto, doctora Psique, por acompañarnos en este episodio número 3. Y es por eso que, para iniciar, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, mi nombre es Isbelia Esther González Lapeira, de profesión psicóloga. Tengo un emprendimiento para niños, niñas, adolescentes y adultos. ¿Por qué? Porque se encargan de formar el hombre y la mujer del mañana. Y es un programa integral en promoción de la salud mental. Está basado en cuentoterapias. Wow, doctora Isbelia, doctora Psique, un tema muy interesante justamente para abordar y para hablar en la actualidad, salud mental. Pero bueno, quiero que nos cuentes, posterior a esa presentación de tu perfil, de cómo, de qué es un poco la doctora Psique, pero que ya nos vas a contar y de qué trata tu proyecto, justamente quiero que nos cuentes cómo nace la doctora Psique y por qué la creaste. La doctora sí que nació del dolor. Y bueno, siempre lo digo, no me da pena contarlo. La doctora sí que estaba pasando un proceso de depresión. Y en ese momento, yo soy una dista egresada de mi universidad, la UNAD. En ese momento de restauración de mi vida, ya me sentía un poco más restaurada. Llegó una convocatoria donde hablaba en conviértete en un piloto de innovación y emprendimiento, y precisamente de nuestra universidad, de bienestar universitario. Y ahí empezó todo. Ahí empezó la historia de la doctora sí, que bueno, se presentaron del área de ingeniería, filosofía, todo era tangible porque podía ver. Y yo dije, bueno, ¿qué va a hacer la doctora? ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer desde la psicología que voy a aprender? Una de las cosas que me ayudó a sanar fue escribir, soltar esas emociones, pero también me permitió construir esa debilidad de ese momento en una fortaleza. Y ahí comencé una ruta con ese momento de emprendimiento, de innovación con nuestra universidad. Y nació el personaje de la doctora Sique. Isbelia, maravilloso hablar realmente y poder contar tu historia a través de la experiencia. Creo que agrega valor poder hablarlo, ¿cierto? Desde algo que a ti te pasó y cómo realmente también muchas de las personas que escuchan nuestro podcast muy seguramente se van a sentir identificadas contigo, porque mira cómo tú combinas, Isbelia, tu personaje que nace de esa problemática o de esa situación, lo podríamos llamar, y hablamos problemática en emprendimiento, entonces la problemática salud mental, ¿cierto? ¿Cómo lo conviertes en un proyecto? ¿Cómo adoptas un personaje maravilloso? Y cómo realmente desde allí inicia tu proyecto, nace una historia maravillosa y justamente, pues digamos que va a ayudar a muchísimas personas que lo necesitan y que quizás en algún momento, por temor, por diversas situaciones, no se levanta la manita y se dice, necesito ayuda, ¿cierto? Entonces, bueno, Isbelia, felicitaciones ante todo, por supuesto, por tener ese valor que creo que hemos venido resaltando durante el podcast, esos valores, esas características de nuestros emprendedores, y tú lo dices acá, la resiliencia. Entonces, maravilloso.
Tú estabas hablando, Isbelia, de algo muy interesante y es Academia de Pilotos de Innovación. Tú recibes esta convocatoria desde la universidad, por supuesto, para nuestros emprendedores, para quienes en algún momento tuvieran alguna idea, quisieran aterrizarla y llevarla a la cima, ¿cierto? Si lo podemos llamar de alguna forma. Entonces, cuéntanos justamente esas experiencias o esa experiencia que se convocó desde la línea en algún momento, ¿cierto? Desde la línea de emprendimiento, desde el sistema de bienestar integral y por qué consideras importante, porque ya nos contaste un poco, participaste del proyecto, pero por qué consideras importante que nuestros emprendedores participen de ellas. Es de importancia esta participación y en otras oportunidades dadas en las convocatorias, porque es un espacio donde no solamente te van a conocer, sino que también te van a entrenar en el hacer, hacer, qué hacer y saber. ¿Y a qué se refiere esto? A la formación que uno tiene profesional, a un enfoque de las competencias que uno tiene que fortalecer. Uno va a tener ahí unos asesores en línea que van a fortalecer todas esas áreas y la creatividad de ese emprendedor. Qué maravilla. ¿Y todo eso lo hacen desde las convocatorias? Sí, queridos emprendedores. Sí. Pero justamente Isbelia nos cuenta cómo desde las convocatorias que justamente nacen y se crean para ustedes, se acompaña todo el proceso como en algún momento Isbelia tuvo el placer de estar allí y estar contándonos hoy, hablar de la doctora Siki. Isbelia, cuéntanos qué hábitos o qué rutinas te han ayudado justamente a mantenerte motivada y productiva en este rol de emprender como proyecto de vida. Sabemos que muchas veces no es fácil, ¿cierto? Pero Sí. ¿cómo generas esos hábitos y esas rutinas o cuáles son esos hábitos y rutinas que tú implementas para mantenerte en vanguardia? Bueno, antes de comentarle, de hablarle sobre esos hábitos, les quiero contar qué sí que significa mente, cuerpo, alma y espíritu. De ahí nace también el nombre del personaje. ¿Cuáles son esos hábitos? Hay unas rutinas y vamos a iniciar por hablar sobre la importancia de tener disciplina. Es lo que hace uno, tener constancia, tener en cuenta que la base del éxito es la organización. Y no te voy a negar que en algún momento de mi vida ha podido llegar un desánimo, ¿sí? O preguntarme cómo lo voy a hacer, ¿sí? Pero nosotros los seres humanos tenemos cuatro elementos que alimentar, que son la mente, que es, y no te voy a decir el cuerpo, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, desayunamos, merendamos, almorzamos, merendamos, cenamos, nos tomamos un té para dormir, así también el alma y el espíritu. Si uno de ellos te falla, los otros tres te van a ayudar a que te puedas levantar. Por ejemplo, hoy no puedo, estoy desanimada porque no tengo dinero, es un ejemplo. No tengo ese factor económico con qué iniciar, con qué emprender, me siento sin recursos y te vas a preguntar, ¿qué voy a hacer ahí? Y ahí te está hablando tu mente, ¿cierto? Pero hay una parte que también te va a hablar, te va a gritar, sí lo puedes hacer, sí lo puedes lograr, sí, y es la fe. Por eso hay que alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Y te va a ayudar a que puedas a confiar en esas competencias, ¿sí? En esos conocimientos, a que tú puedas ser resiliente y te puedas levantar. Pero quizás al inicio no va a haber uno las ganancias económicas, pero hay otras ganancias y es el aprendizaje, es la experiencia y eso se puede lograr. Y mi consejo es que hay que perder el miedo, porque el miedo cercena y no deja avanzar al ser humano. Hay que confiar en las competencias y en las habilidades que se tienen. Maravilloso. Doctora Siki, cuéntanos. Ya hemos escuchado y nos has contado sobre tu proyecto, qué haces, los servicios para Sí. las personas que nos van a estar escuchando y viendo dónde pueden encontrar tu trabajo y tus servicios, dónde te pueden visitar o dónde te pueden contactar. La doctora sí que maneja una página de YouTube con mi nombre y apellido.
Isbel Esther González Lapeira. También tengo redes sociales de Instagram y Facebook. También me pueden encontrar con mi nombre completo, Isbel Esther González Lapeira, doctora Psique, y abajo dice escritora. Y los invito a que visiten la página, que escuchen los cuentos, principalmente a la historia del nacimiento de la doctora Psique. Hay unas herramientas de cómo controlar la ansiedad, cómo si estás viviendo un momento en que tú crees o sientes que tienes una depresión, pero la depresión es una patología y es medicada. Entonces, si sientes que estás viviendo un proceso, ¿cómo me voy a, o sea, vas a tener una herramienta autónoma de aprendizaje para poder levantarte? Maravilloso. Yo quiero que cerremos con un mensaje, doctora Sique, para nuestros emprendedores y la salud mental, entendiendo la salud mental como un equilibrio en la vida. Entonces, estamos emprendiendo, tenemos un proyecto, pero también tenemos un proyecto de vida personal, familiar. Cerremos con un mensaje para nuestros emprendedores y la importancia de la salud mental para ellos también. Mientras tengas vida, tendrás proyecto de vida. Ese es mi mensaje. Tenga 20, tenga 30, 40, 50, 80, 90. Hay proyecto de vida. Ese es mi mensaje. Y más o menos, más equidad. La educación Doc- es para todos. El aprendizaje es todos los días de la vida. Maravilloso mensaje. Creo que nos llega a todos aquí, al corazoncito. Doctora Suki, ha sido un placer escucharte. Tu trabajo realmente es inspirador y demuestra ese poder transformador de las palabras y el arte. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y Dios me les bendiga. Claro que sí, Sí, estoy para servirles. a ti nuevamente, doctora Sique, por acompañarnos en este tercer episodio de Conversando con un Emprendedor y justamente para conocer el impacto de este emprendimiento en la salud mental, los invitamos a visitar y a escuchar el podcast Mente en Equilibrio, un episodio a la vez, en la siguiente entrega de Sanando a través de los cuentos, la magia de la doctora Sique. Hasta pronto. Gracias. No te pierdas nuestro próximo episodio.